Luciana Mendoza recordaría aquel día por el resto de su vida, no porque fuera el más doloroso, sino porque marcó el inicio del fin de una historia que nunca fue suya. Era un sábado caluroso de noviembre, y pese al calor húmedo y a la hinchazón de sus piernas debido al embarazo, ella estaba ilusionada. Llevaba un vestido ligero, azul clarito, y había preparado un regalo simbólico para sus padres, un portarretratos con la ecografía de la pequeña Valentina. Tras meses sin contacto con la familia, recibir aquella invitación para un baby shower parecía, al menos, un gesto de acercamiento. La esperanza, por discreta que fuera, se insinuaba en los detalles. El pintalabios que retocó antes de salir, el mensaje cariñoso que dejó para Miguel, e incluso la cuidadosa elección del collar que llevaba, obsequio de su madre en su 15 cumpleaños. El trayecto hasta el restaurante fue silencioso. Prefirió no escuchar música ni podcasts. Quiso dejar espacio para sentir cada momento en su totalidad. Al bajarse del autobús, ajustó el bolso sobre su barriga y subió la pequeña cuesta con cuidado. La fachada elegante del restaurante concordaba con el tipo de celebración que su familia habría organizado. La recepcionista la guió hasta un salón reservado en la parte trasera, donde supuestamente tendría lugar el evento. Pero al abrir la puerta, Luciana se paralizó. No había flores, ni globos, ni risas, solo sillas apiladas, mesas vacías y en el centro un sobre blanco sobre el mantel. Por un instante pensó haberse equivocado de lugar. Avanzó despacio hasta la mesa, vacilante. Al abrir el sobre, leyó la carta en silencio, con los ojos llenándose de lágrimas línea a línea. Daniela perdió a su bebé, y tú crees que mereces celebrar. Devuélvenos cada centavo que gastamos criándote. No vuelvas a buscarnos. Luciana permaneció allí varios minutos, sin saber qué hacer. La carta temblaba en sus manos, pero trataba de mantener los hombros erguidos, aunque el corazón le pesara en el pecho. La crueldad de aquellas palabras no residía solo en el contenido, sino en el hecho de que ella las reconocía. No era la primera vez que sus padres usaban el dolor como argumento, el silencio como castigo, el dinero como moneda de control. La diferencia era que, en esa ocasión, se trataba de Valentina. Y eso lo cambiaba todo. Tragando el llanto, Luciana dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el bolso. Salió del salón como quien abandona un velatorio, sintiendo que algo mucho mayor que una fiesta había muerto allí. Caminó hasta la parada de autobús sin decir palabra. El conductor advirtió su estado, pero respetó su silencio. Al llegar a casa, Miguel ya la esperaba en la puerta. Con solo mirarla, supo que algo andaba mal. No preguntó nada, simplemente la abrazó. Aquella noche, Luciana no logró conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena del salón vacío y la sensación de estar siendo expulsada de un lugar donde nunca había sido realmente bienvenida. A las 3 de la mañana se levantó de la cama y fue al escritorio de la sala. Tomó una hoja de papel, un bolígrafo negro y empezó a escribir, pero no era una carta de respuesta, era una factura. Ítem por ítem, listó todo lo que sentía que le habían cobrado emocionalmente a lo largo de su vida. Los años de silencio tras elegir la carrera de pedagogía, las veces que su madre corrigió su postura durante las cenas, el desprecio de su padre cuando la llevó a Miguel a cenar por primera vez. Cada concepto traía un precio simbólico, no en dinero, sino en autoestima, en lágrimas tragadas, en noches de insomnio. Al terminar, respiró hondo y escribió en la parte superior de la página: la factura que cambió nuestras vidas. A la mañana siguiente, Luciana despertó con los párpados pesados, pero con una claridad que no sentía desde hacía años. Esa factura no era un simple desahogo, era una declaración, una forma concreta de poner límites, de nombrar lo que siempre había quedado implícito. Mostró la hoja a Miguel mientras él preparaba el café. Él
leyó en silencio, con el ceño levemente fruncido. Al terminar, besó su frente y le dijo: «Tienes razón. Eso fue suficiente. No se trataba de venganza ni de provocar a la familia. Se trataba de liberarse». Tras enviar una copia digital de la factura al correo de sus padres, bloqueó sus contactos en el móvil y en las redes sociales. Por primera vez en mucho tiempo, Luciana sintió que tenía el control de su propia historia. Durante los días siguientes, evitó pensar en el asunto. Prefería concentrarse en sus clases, en los preparativos para la llegada de Valentina y en los momentos sencillos junto a Miguel. Pero la tranquilidad duró poco. 4 días después, llegó una notificación al móvil de Miguel. «Has sido mencionado en una publicación». Era un extenso texto, escrito por la madre de Luciana en una red social. La acusaba de deshonra, desequilibrio y envidia del sufrimiento ajeno. Mencionaba la factura, descontextualizándola, como si Luciana pretendiera lucrar con la pérdida de su hermana. Miguel quiso responder, pero Luciana lo detuvo. «No vale la pena», dijo. Sin embargo, esa misma noche recibió una llamada de la escuela donde trabajaba. Alguien había presentado una denuncia anónima ante el consejo escolar, poniendo en cuestión su estabilidad emocional como docente. Luciana supo al instante quién estaba detrás de aquello. La misma mano que había dejado la carta en el restaurante. El mismo tipo de manipulación que la había asfixiado durante años. Solo que ahora, con Valentina en camino, no permitiría que aquello continuara. A la mañana siguiente, Luciana buscó una abogada recomendada por una colega del colegio. Se llamaba Elena Soares, especialista en derecho de familia y, según decían, con una sensibilidad poco común para casos de violencia psicológica. Luciana llegó al despacho con la carpeta de exámenes de su embarazo en una mano y la copia de la factura en la otra. Elena la escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Luciana terminó de relatar la historia del restaurante, las amenazas públicas y la denuncia escolar, la abogada exhaló y dijo: «Están construyendo un historial, y tú vas a construir el tuyo también». Por primera vez, Luciana sintió que no estaba exagerando. Había una lógica en esas agresiones, un patrón que, aunque invisible para muchos, resultaba claro a quien supiera reconocer el abuso emocional. Al finalizar la entrevista, salió del despacho con la indicación de empezar a documentar todo: mensajes, llamadas, publicaciones y cualquier nuevo intento de contacto. Esa misma semana, Daniela, la hermana que durante años había sido intocable, apareció en la puerta de la escuela donde Luciana enseñaba. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje, y tenía los ojos enrojecidos, como quien ha llorado en el camino. Luciana apenas reconoció a aquella figura abatida. Daniela pidió solo 10 minutos, pero se sentaron en un banco de concreto en el patio durante más de 1 hora. La conversación no arrancó con disculpas, sino con confesiones. Daniela contó que, tras el aborto espontáneo, comenzó a percibir con mayor claridad la presión constante de sus padres. Habló de su marido, que repetía los mismos patrones de su suegro, de las crisis de ansiedad ocultas tras agendas apretadas y sonrisas forzadas en eventos sociales. «Yo era la hija perfecta porque no tenía elección», dijo, mirando al suelo. Luciana la escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento. No era una reconciliación todavía, pero sí el primer paso hacia algo que ambas jamás habían imaginado: la posibilidad de verse como aliadas y no como rivales. En los días siguientes, Daniela y Luciana volvieron a encontrarse discretamente, casi como quien teme ser sorprendida traicionando un pacto familiar. Las conversaciones eran densas, pero liberadoras. Daniela empezaba a enviar mensajes breves durante la jornada laboral, relatando pequeñas actitudes de sus padres que antes pasaban desapercibidas, pero que ahora sonaban como advertencias.
Llamadas insistentes, reproches velados, consejos disfrazados de control. Luciana escuchaba con atención, aún desconfiada pero abierta. Había algo genuino en ese acercamiento. Por primera vez sentía que Daniela hablaba desde el mismo laberinto, y no desde una torre ajena. Cuando Daniela confesó que pensaba en divorciarse, Luciana guardó silencio. No por juicio, sino porque comprendía el peso de romper con todo aquello que durante años se había vendido como estabilidad. Mientras tanto, la situación con sus padres se agravaba. La escuela, aunque solidaria, exigió una carta de descargo formal y solicitó una pericia psicológica como medida cautelar. Luciana vivía en estado de alerta, dormía mal, con miedo de que surgiera una nueva acusación de la nada. Miguel hizo todo lo posible por protegerla. Asumió más tareas en casa, controló la correspondencia y vigiló las redes sociales, donde continuaban las insinuaciones de parientes y conocidos influenciados por la versión de los padres. En medio de todo, Luciana fue hospitalizada por 3 días debido a un aumento en su presión arterial. Los médicos advirtieron que el estrés podría adelantar el parto. Fue en ese hospital, entre monitores y exámenes, que ella alzó la vista al techo blanco y decidió que no permitiría que su hija naciera rodeada de miedo. Valentina merecía otra historia, y Luciana también. Allí, recostada en aquella camilla, tomó la determinación de judicializar el caso. No solo para defenderse, sino para protegerse. La demanda inicial se presentó 2 semanas después. Elena preparó un expediente sólido con anexos de conversaciones, capturas de publicaciones, la carta del restaurante y la factura simbólica, que pasó a formar parte de la causa como prueba de un patrón de abuso psicológico prolongado. El pedido incluía una medida cautelar que impidiera a los padres acercarse a Luciana hasta el nacimiento de Valentina, así como responsabilizarlos por las denuncias falsas. Cuando el oficial de justicia entregó la notificación, la respuesta familiar fue rápida y virulenta. Un recurso de guarda de la niña, alegando que Luciana estaba emocionalmente inestable y que Miguel no tenía capacidad económica para mantener a la hija. La maniobra fue un golpe, pero Elena ya preveía algo así. «Es el desesperado intento de quien ha perdido el control», dijo la abogada, con voz firme, sosteniendo las manos de Luciana en la sala de espera del juzgado. El caso se tramitó con prioridad, al involucrar el bienestar de una gestante y la disputa anticipada por la guarda de una criatura aún no nacida. La jueza fijó una audiencia preliminar, solicitando evaluaciones de salud mental para ambas partes. Miguel compareció. Daniela también fue citada y sorprendió a sus propios padres al presentarse y declarar su apoyo incondicional a la hermana. Su testimonio fue preciso y contundente. Relató los años de manipulación emocional, la presión para mantener las apariencias y el miedo constante a desagradar. Explicó cómo ella misma había enfermado dentro de ese sistema y cómo Luciana había sido la primera en encontrar una salida que ella misma ahora intentaba transitar. El relato de Daniela causó una evidente conmoción en los padres, especialmente en la madre, que abandonó la sala antes de la conclusión de la sesión. Luciana, al oírlo, contuvo las lágrimas. Por primera vez sintió que no luchaba sola. Con el avance del proceso, la tensión en el hogar se volvió casi tangible. Luciana evitaba salir sola, limitaba sus interacciones y se preparaba mentalmente para cualquier eventualidad. Al mismo tiempo, Miguel organizaba todo para la llegada de Valentina. Montó la cuna, etiquetó la ropita, mantuvo el coche siempre con gasolina y la ruta a la clínica lista. Era un esfuerzo silencioso pero constante, como quien levanta un escudo sin hacer ruido. Luciana veía en él una fuerza distinta. No la fuerza explosiva de quien grita, sino la que resiste con cuidado. Entre audiencias y controles médicos,
Ambos encontraban instantes para reír en voz baja, para soñar con domingos plácidos junto a la niña, con una casa con jardín y silencio. En esos momentos Luciana comprendía que pese al caos, había construido algo sólido, algo que nadie podría arrebatarles. La audiencia definitiva se programó para un viernes. Luciana ya estaba de 37 semanas de gestación. Elena intentó posponerla, pero la jueza fue clara. Convenía resolver antes del parto. Aquella mañana, Luciana se levantó con las manos dormidas, el estómago revuelto y una urgencia inexplicable. Miguel insistió en acompañarla, aún con la recomendación de evitar desplazamientos largos. En el tribunal, los letrados de la familia reiteraron argumentos ya desvirtuados, basándose en conjeturas y moralismos. Elena refutó punto por punto, presentando los informes médicos que certificaban la estabilidad emocional de Luciana, los reportes escolares que avalaban su desempeño profesional y las pruebas de difamación promovidas por los padres. Al concluir la sesión, la jueza decretó un breve receso antes de pronunciar la sentencia. Luciana se sentó en la antesala, con las manos apoyadas en su vientre. Valentina se movía inquieta, como si ella también aguardara la resolución. Cuando la jueza volvió, la atmósfera pareció estancarse en el aire. Con mirada serena pero firme, declaró que, tras examinar los documentos y testimonios, no existía base para retirar la guarda a Luciana. Más aún, reconoció indicios claros de acoso emocional por parte de los progenitores y dictó una medida de protección que les prohibía acercarse a Luciana y a Valentina de manera indefinida. El salón guardó unos segundos de silencio. Miguel soltó el aire contenido. Elena esbozó una discreta sonrisa. Luciana, por su parte, quedó inmóvil, como si necesitara confirmar que aquello era real. Después de tantas noches sin dormir, tantos miedos acumulados y acusaciones injustas, escuchar esa decisión fue como recuperar algo esencial: el derecho a existir con dignidad, sin tener que explicarse. Salieron del juzgado en silencio. Luciana abrazaba la carpeta contra el pecho, y Miguel la conducía con delicadeza por las escaleras. En el coche, ella miró por la ventanilla durante unos instantes antes de hablar. «¿Hemos ganado?», preguntó, incrédula. Miguel asintió, pero añadió: «Hemos empezado», porque en el fondo sabían que eso solo era el primer capítulo de una nueva etapa, la de criar a Valentina en un entorno libre de las ataduras que los habían asfixiado tanto tiempo. Al llegar a casa, encontraron a Daniela en la puerta con una caja de pañales y el rostro emocionado. No hicieron falta palabras. Daniela abrazó con fuerza a la hermana y las tres, Luciana, Daniela y la pequeña aún en su vientre, permanecieron así durante largos minutos. En ese gesto residía una promesa silenciosa de reconstrucción. No era el fin del dolor, sino el comienzo de una posible reparación. Y eso, para Luciana, ya era inmenso. Decidió que aquel año marcaría una nueva tradición. Con la casa propia finalmente adquirida y los hermanos bien encaminados, organizó la primera cena de acción de gracias en familia. No para conmemorar una fecha importada, sino para celebrar la auténtica gratitud por haber resistido, reconstruido y permanecido unidos. Preparó la mesa con esmero, eligió cada detalle con sencillez y cariño. Invitó también a amigos que habían estado presentes en los peores momentos, personas que ofrecieron comida, palabras o simplemente un silencio acogedor cuando más lo necesitó. Aquella noche no hubo discursos emotivos ni largas reflexiones, pero sí risas. Hubo ojos vidriosos durante los abrazos. Hubo esa sensación rara de pertenencia que nunca había experimentado en su infancia. Al final de la velada, cuando todos se habían marchado y los hermanos ayudaban a fregar, uno de ellos se volvió hacia ella con una tímida sonrisa y dijo: «Sabes que estamos aquí gracias a ti, ¿verdad?». Ella negó con la cabeza, sin saber qué contestar. Nunca buscó reconocimiento. Nunca quiso ser heroína.
Pero escucharlo decirlo allí, al término de un día tan simbólico, hizo que algo en su interior finalmente hallara su lugar. No se trataba de salvar a nadie, sino de haber elegido no rendirse. Durmió esa noche con las ventanas abiertas y el corazón en paz. Por primera vez no se sentía en deuda con el mundo, se sentía entera, presente, dueña de su propia historia. El parto tuvo lugar exactamente 9 días después de la audiencia. Valentina nació en una madrugada apacible, rodeada de enfermeras amables y bajo la mirada atenta de Miguel, que no soltó la mano de Luciana en ningún instante. El trabajo de parto fue largo, pero sin complicaciones. Cuando la pusieron en los brazos de su madre, Luciana experimentó algo nunca antes sentido, un amor que no exigía esfuerzo, ni aprobación, ni explicación. Era un amor completo, que nacía sin condiciones. Lloró en silencio, sin hacer ostentación. No por miedo ni por dolor, sino por comprender finalmente que un ciclo había concluido. Ella no sería para Valentina lo que sus padres habían sido para ella. Allí comenzaba algo nuevo. En la maternidad, Miguel dormía en una silla incómoda y Daniela llegaba con sopas caseras y notas alentadoras. El silencio de la familia de origen era absoluto. Ni un mensaje, ni un gesto, y, por primera vez, aquello no dolía. Los primeros meses resultaron tan desafiantes como para cualquier pareja con recién nacido, pero también hubo una paz inédita en esa casa pequeña y desordenada. Luciana descubrió su fortaleza entre tomas nocturnas, llantos inexplicables y un cansancio infinito. Miguel, aún impartiendo clases de secundaria, asumía las tareas domésticas con naturalidad, sin usar jamás la palabra ayuda. Y Daniela, pese a su dolorosa separación, se mantenía cercana, a veces durmiendo en el sofá para que Luciana pudiera descansar. Fue en ese escenario imperfecto, pero lleno de cuidado, que Luciana recuperó su propia voz. Volvió a escribir en un cuaderno viejo, sin intenciones de publicar ni mostrar a nadie. Allí, entre páginas manchadas de leche y apuntes sobre horarios de comida, comenzó a registrar no solo el crecimiento de Valentina, sino también su propia reconstrucción. Una tarde cualquiera, mientras Valentina dormía en el cochecito junto a la mesa, Luciana tuvo la idea de transformar aquella factura escrita meses atrás en algo mayor. Releyó el documento con otros ojos, no ya como un grito de auxilio, sino como prueba de resistencia. Aquella hoja era, a la vez, denuncia y liberación. Con el apoyo de Daniela, que ya ejercía como abogada independiente en casos de abuso familiar, Luciana empezó a adaptar el texto original para componer un artículo personal. No sabía si alguien lo leería, pero sentía la necesidad de dar forma pública a lo que tantas mujeres vivían en silencio. Envió el texto a un pequeño blog dedicado a relatos sobre maternidad y salud mental. Días después, la editora respondió emocionada, afirmando que jamás había leído algo tan honesto y directo sobre violencia emocional, ejercida por la propia familia. La repercusión superó las expectativas. El texto se volvió viral en redes sociales y, en poco tiempo, Luciana recibió decenas de mensajes de mujeres que, como ella, habían sido deslegitimadas, desacreditadas y silenciadas por padres, madres, tíos y abuelos. Historias de cartas crueles, de fiestas saboteadas, de hijos arrancados y también de nuevos comienzos. Algunas pedían consejos, otras solo decían gracias. Luciana leía con atención y respondía cuando podía, sin erigirse en experta. Sabía que aún era una sobreviviente en proceso de sanación, pero algo había cambiado. La vergüenza que sentía por haber sido rechazada por su propia familia se había transformado en claridad. No fue ella quien falló, sino el sistema al que pertenecía.
que confundía obediencia con amor, apariencia con valor y silencio con respeto. Nombrar las cosas había sido su mayor acto de coraje, y ahora, ayudar a otras a hacer lo mismo, hacía aquel dolor más llevadero. Con el tiempo, Daniela decidió oficializar su cambio de rumbo. Dejó atrás la firma de derecho empresarial, a la que su padre había contribuido financieramente, y abrió una pequeña clínica jurídica especializada en derecho de familia y protección contra el abuso emocional. Invitó a Luciana a sumarse con talleres educativos, círculos de conversación y acompañamiento a mujeres en conflicto familiar. Al principio, Luciana dudó. Se seguía sintiendo maestra, perteneciente al aula, pero pronto entendió que su propia historia educaba. Había poder en la escucha, en el acompañamiento y en el ejemplo. Aceptó. Participar en esos encuentros le recordaba cómo todo había empezado. Aquella tarde vacía en el restaurante, la carta sobre el mantel blanco y la elección de responder con dignidad. Pero también le recordaba cuánto se había reconstruido desde entonces, su confianza, su espacio, su maternidad y la relación con su hermana, ahora cimentada en la verdad y la complicidad. Durante meses, Luciana equilibró su trabajo en la escuela con los proyectos junto a Daniela. Valentina crecía sana, curiosa y llena de energía. Miguel continuaba enseñando con dedicación y en sus ratos libres cuidaba del pequeño huerto donde plantaban menta y romero. La casa, antes refugio, se convirtió en hogar, y Luciana, aunque aún cargara cicatrices invisibles, sentía haber hallado una estabilidad desconocida. No dependía del lujo ni de la validación externa. La construía día a día, con paciencia, respeto y afecto verdadero. A veces soñaba con sus padres. Algunos amaneceres despertaba con el corazón encogido, como si algo quedara pendiente. Pero bastaba escuchar el murmullo de Valentina en la cuna, o el silbido de la tetera para recordar. El pasado podía visitarla, pero ya no la definía. La intentona de reconciliación de sus padres llegó poco antes del primer cumpleaños de Valentina, mediante una carta entregada por un conocido familiar. Estaba escrita a mano en tono supuestamente arrepentido, pero cargada de condicionales. Si tú quieres, si estás dispuesta a reconocer los excesos, si puedes conversar con madurez. Luciana leyó la misiva una y otra vez. No mencionaban ni la audiencia, ni la demanda de guarda, ni los años de abuso silencioso. Solo un intento de reescribir la narrativa como si todo hubiera sido un malentendido entre orgullosos. No respondió. Sintió que no debía hacerlo. Daniela, al leer el contenido, murmuró: «Siguen creyendo que son los autores de nuestra historia». Y esta vez Luciana no sintió enojo, sino lástima. El cumpleaños de Valentina se celebró en el jardín de casa, con un mantel floreado, tartas sencillas preparadas por Miguel y globos colgados entre las ramas del guayabo. Asistieron pocos amigos, algún vecino, la directora de la escuela de Luciana y dos colegas de Daniela en su nueva clínica, nada ostentoso, pero colmado de presencia. Valentina reía sin parar, fascinada por los sonidos, los abrazos y los rostros conocidos. Luciana la observaba mientras conversaba con Elena, quien pasó a saludar. «Parece en paz», dijo la abogada. Luciana sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que estaba donde debía estar. La pequeña factura escrita a mano, nacida del dolor, descansaba ahora enmarcada en el despacho de casa. Un recordatorio no de rencor, sino de conciencia, porque la verdadera ruptura no fue con los padres, sino con la lógica de que el amor requiere culpa, deuda y miedo. Y esa liberación, sí, era definitiva. Meses después, Luciana comenzó a recibir invitaciones para hablar públicamente de su experiencia. La primera fue en una conferencia universitaria sobre maternidad y derechos reproductivos. Dudó, pero Daniela insistió: «Tu historia debe ser contada por ti».
El día del encuentro, Luciana se sentó junto a otras mujeres que también habían enfrentado procesos legales por abuso familiar. Al escuchar sus relatos, reconoció fragmentos de su propia vivencia y la conexión que tejía con tantas otras. Cuando llegó su turno, habló con voz firme, sin términos jurídicos ni discursos ensayados. Narró a su modo cómo una hoja sobre una mesa vacía cambió el rumbo de su vida. Al finalizar, fue aclamada de pie, no por el dolor compartido, sino por la fuerza al negarse a repetirlo. A partir de entonces, se abrieron nuevas puertas. Luciana empezó a colaborar con una ONG de apoyo a madres solas en situación vulnerable. Organizaba eventos, revisaba documentos o simplemente estaba para escuchar. Era consciente de que no podía salvar a nadie, pero descubrió que acompañar sinceramente ya era un gesto enorme. Paralelamente, seguía dando clases. En el aula se mostraba más segura y paciente, quizás por comprender mejor las capas que viven cada estudiante. Las familias, tras los cuadernos, los silencios que cruzan los pasillos. Miguel seguía siendo su compañero incondicional, compartiendo los cuidados de Valentina, que ya gateaba por la casa como si fuera dueña del mundo. Daniela, cada vez más consolidada en su nueva carrera, se volvió referente en casos de alienación parental. La reconciliación de las hermanas, tejida con el tiempo y el dolor, se transformó en fuerza para sostener a otras. Una tarde lluviosa de septiembre, Luciana recibió un sobre oficial del antiguo abogado de sus padres. Sintió un escalofrío al ver el remitente, pero lo abrió con calma. Dentro, encontró una única hoja, la notificación formal del cierre del proceso de guarda. Sin disculpas ni reconocimiento, solo la formalización de lo evidente. La batalla había concluido. Luciana dejó el papel a un lado y continuó doblando la ropita de Valentina. Notó que, a diferencia de lo que imaginó, no sentía alivio, sino una aceptación serena. Era como si ese capítulo se hubiera cerrado, no por decreto, sino porque ella misma decidió que ya no necesitaba cargarlo. Compartió la noticia en la cena con Miguel y Daniela, pero no hubo dramatismo. Solo miradas cómplices y la certeza de que avanzar era la única respuesta. Días después, al organizar carpetas antiguas en la computadora, Luciana halló la versión original de aquella factura de su madrugada insomne. La leyó con ternura, reconociendo en cada línea a una mujer herida pero resuelta. Una mujer que quizá ignoraba lo que vendría, pero aún así tuvo el coraje de empezar. Imprimió una copia nueva y la guardó junto a los álbumes de Valentina, como parte de la historia de la familia que construían. Algún día su hija preguntaría por los abuelos o por qué nunca los vio en fechas especiales. Y Luciana sabría qué responder, no con rabia ni resentimiento, sino con honestidad, porque contar la verdad, aunque duela, también es una forma de amar. Y Valentina merecía crecer rodeada de un amor completo, sin chantajes. La vida fue estabilizándose sin grandes anuncios. Luciana retomó la rutina escolar con renovada confianza y Valentina comenzó la guardería cercana a casa. Las mañanas se llenaron de silencio productivo. Ella aprovechaba el tiempo libre para escribir, no con pretensiones literarias, sino para plasmar lo que sentía, aprendía y quería recordar. Las anotaciones se amontonaron hasta llenar un cuaderno entero. Al descubrirlo, Daniela sugirió convertirlo en un pequeño libro artesanal, distribuido gratuitamente en grupos de apoyo. Luciana dudó, pero aceptó. Juntas editaron los textos, les pusieron título e imprimieron 100 ejemplares que repartieron en talleres, escuelas y centros comunitarios. El nombre fue sencillo: Cosas que necesitaba escuchar y nunca me dijeron. La acogida fue inmediata y profunda. Madres escribieron contando que leyeron el libro llorando en el baño. Docentes lo usaron en reuniones pedagógicas. Adolescentes preguntaron cómo denunciar situaciones similares a las suyas.
Luciana se conmovió, pero mantuvo la cautela. Era consciente de la responsabilidad que implicaba y por ello prefirió espacios pequeños. Hablaba en salones, frente a personas reales, mirándolas a los ojos. Miguel respetó cada elección y Valentina, ya con 2 años, imitaba a mamá con su propio cuaderno. «Estoy escribiendo, igual que tú», decía con voz aún temblorosa. Luciana sonreía al ver a esa niña libre, curiosa y segura de sí. Cierta tarde, mientras organizaba materiales para un taller sobre vínculos familiares saludables, la directora de su colegio la llamó. Quería que coordinara un proyecto de salud emocional para alumnos y familias vulnerables. «Ya lo haces sin darte cuenta, Luciana», le dijo con cariño. El reconocimiento la emocionó, no solo por ella, sino por confirmar que su trayectoria, marcada por heridas, estaba dando frutos. Aceptó sin estridencias y, en meses sucesivos, diseñó actividades de escucha activa, círculos de apoyo y formación docente para abordar temas como abuso emocional, autoestima y autonomía afectiva. El programa, humilde al inicio, pronto se convirtió en referente en otras escuelas de la red municipal. Luciana veía su pasado, antes tan doloroso, transformarse en puente para el cambio en la vida de otros. En uno de esos talleres, una joven de 17 años, sentada al fondo, guardó silencio hasta el final. Al concluir, se acercó y dijo: «Mi madre dice que soy ingrata porque no soy como mi hermana, pero ahora entiendo que eso no es amor». Luciana contuvo la emoción y respondió: «No estás sola». Al verla marchar con los ojos brillantes, comprendió una vez más por qué nunca quiso borrar su propia historia. Era duro, sí, pero ocultar lo vivido significaría negar a otros la posibilidad de reconocerse, de comprender que no estaban equivocados por exigir respeto. Con cada rostro atento y cada relato que nacía de sus palabras, Luciana se sentía más completa, como si finalmente ocupara sin dudas el lugar que siempre buscó, el de quien no solo sobrevive, sino que convierte su dolor en camino para otros. A pesar de sus logros, Luciana no romantizaba lo vivido. Seguía en terapia semanal, y había días en que el pasado se manifestaba, un sueño confuso, un recuerdo imprevisto, una pregunta incómoda de Valentina. No se trataba de olvidar, sino de convivir sin permitir que aquello definiera sus acciones. En una sesión, la terapeuta la preguntó si deseaba retomar contacto con sus padres. Luciana pensó unos segundos antes de responder: «No, pero ya no siento rencor». Era sincero, el sentimiento había mutado. Ahora albergaba una suerte de compasión a distancia, no por absolver, sino por entender que algunas personas son prisioneras de un sistema inflexible. Ella eligió salir de ese ciclo, y al hacerlo, supo que perdería el vínculo con quienes preferían mantenerla encarcelada. Con el tiempo, hasta los recuerdos más dolorosos adquirieron otros matices. La carta en el restaurante, antes emblema de humillación, pasó a ser recordada como el punto de inflexión. El instante exacto en que decidió que su hija no heredaría esa herida. Se preguntaba si habría tenido la misma valentía sin el embarazo, y concluía que quizás no, porque fue la maternidad, con su intensidad y vulnerabilidad, lo que despertó en ella una fuerza desconocida. Miguel, por su parte, continuaba siendo su ancla, no para resolver sus problemas, sino para acompañarla sin invadir ni abandonar. Su amor no era de película, sino auténtico, construido sobre respeto, escucha y presencia. Y Luciana sabía que, aunque el mundo volviera a venirse abajo, contaría con él. Y lo más importante, con ella misma. En el tercer cumpleaños de Valentina, la niña pidió una fiesta arcoíris. Luciana rió con la petición, y Miguel pasó días recortando nubes de papel de colores. Daniela llevó cupcakes, esta vez con su propia hija recién nacida en brazos.
fruto de una relación nueva y saludable. La casa se llenó, no de lujo, sino de voces, abrazos y gente que formaba parte de su vida real. En un momento, mientras observaba a Valentina corretear con un vestido floreado y los pies descalzos, Luciana se apartó unos minutos y fue al dormitorio. Se sentó al borde de la cama y respiró hondo. Sentía una gratitud silenciosa. No por todo lo sufrido, no hay belleza en tanto dolor, sino por haber sobrevivido, resistido y reconstruido. Más tarde, ese mismo día, recogiendo los juguetes desparramados, Luciana encontró en uno de los libros infantiles un papel con un dibujo sencillo. Ella, Miguel y Valentina de la mano bajo un arco iris. Al lado, la letra aún insegura de la niña intentaba escribir nombres. Sonrió sola. Guardó el dibujo con cuidado y pensó en las múltiples versiones de sí misma. La niña que buscaba aprobación, la joven que confundía obediencia con cariño, la mujer que finalmente dijo «basta». Y ahora, con el pelo recogido descuidadamente, la camiseta manchada de glaseado y los pies cansados, era alguien que había forjado una nueva historia, no perfecta, pero sincera. Una historia donde el amor no demanda silencio, donde la maternidad no anula a la mujer y donde el pasado ya no es condena. Luciana sabía que su camino aún era largo, pero, a diferencia de antes, ahora andaba de la mano con quien verdaderamente era. Un fin de semana otoñal, Daniela invitó a Luciana a impartir juntas un taller en una escuela rural para madres e hijas adolescentes. Durante el trayecto rememoraron las veces en que apenas podían hablar sin comparaciones ni rencores. «Tuvimos que salir de la casa donde crecimos para finalmente encontrarnos», dijo Daniela con una sonrisa sincera. Luciana asintió, conmovida. Al llegar, fueron recibidas con cariño por un aula repleta. Compartieron sus vivencias y también escucharon historias profundas de otras mujeres. Muchas lloraron. Otras, por primera vez, nombraron heridas nunca antes reconocidas. Y cuando, al final, una adolescente se acercó y preguntó ¿cómo hicieron para no repetir lo que vivieron?, Luciana inspiró hondo antes de responder. No lo logramos solas, tuvimos que aprender a elegirnos cada día. Aquella frase, pronunciada sin ensayo, resonó en Luciana en los días posteriores. Pensó en cuánto creyó durante años que amar implicaba aceptar todo, callar siempre y ceder sin medida. Hoy sabía que el amor verdadero exige valentía. No para enfrentarse al otro, sino para confrontarse a una misma, para decir no cuando sea necesario, para romper vínculos que parecían imposibles de cortar y, sobre todo, para permanecer íntegra, aun cuando la culpa y el miedo intenten ocupar el lugar de la libertad. Valentina, con su curiosidad valiente, crecía rodeada de ese nuevo entendimiento. Sabía que podía llorar sin ser tildada de débil. Sabía que podía errar sin ser humillada. Sabía que era amada, no por ser perfecta, sino por ser auténtica. Y al ver todo eso florecer ante sus ojos, Luciana sintió que, finalmente, el cambio que tanto anheló se había hecho real, y lo más importante, duradero. Cierta noche, tras acostar a Valentina, Luciana encontró a Miguel en la terraza, sentado con un libro en el regazo y la mirada perdida en el cielo. Se sentó a su lado sin decir palabra durante unos minutos. El silencio entre ellos nunca fue incómodo. Era un silencio compartido, no una ausencia. Tras un rato Miguel comentó, ¿te has dado cuenta de que nunca volvimos a hablar de la carta? Luciana se sorprendió al reconocerlo. Era cierto. Desde el cumpleaños de la niña, nadie mencionó aquel día, como si hubiera quedado atrás, no por olvido, sino por decisión. A veces la recuerdo, respondió ella, no con rencor, sino como un hito. Ese fue el día en que comprendí que mi felicidad ya no dependía de ellos. Miguel asintió, tomó su mano y la apretó con ternura. Fue una afirmación silenciosa. Ella tenía razón, y que juntos
Habían superado lo imposible. Más tarde, en soledad, Luciana abrió el cuaderno donde anotaba sus recuerdos y escribió apenas un susurro. La justicia llegó cuando dejé de esperar disculpas y empecé a vivir. Cerró el cuaderno con cuidado y miró a su alrededor. Aquella casa ya no era solo un refugio, era raíz, era hogar, era construcción diaria. Nada allí había sido fácil. Cada pieza se había ganado con dolor, elección y paciencia. Pensó en Valentina durmiendo en la habitación contigua, en los ojos atentos de Miguel, en la voz inquebrantable de Daniela guiando a mujeres en riesgo. Pensó en sí misma, años atrás, ante una mesa vacía con una carta cruel en las manos, y entendió, con más claridad que nunca, que aquella Luciana ya no existía. En su lugar habitaba una mujer íntegra, herida, sí, pero despierta, libre y, por fin, dueña de su propia historia. Con el paso de los meses, la vida de Luciana tomó un nuevo ritmo. Ya no había urgencia por demostrar nada a nadie. Los días comenzaban con el aroma del café hecho por Miguel y los pasos apresurados de Valentina correteando por la casa, charlando desde temprano. Los fines de semana recibían visitas, amigos, colegas de la escuela, vecinos, todos parte de la red de afectos que habían edificado con verdad. De vez en cuando surgía alguna noticia de la familia por terceros, pero ya no provocaba reacción. Luciana había aprendido a escuchar sin contaminarse. Sabía que, por más que el pasado dejara cicatrices, ella se había curado al elegir el presente, al decidir que merecía una vida en la que no tuviera que explicarse a cada instante para ser querida. Un día, sentada con Valentina en el regazo, ahora de 4 años, la niña preguntó: «Mamá, ¿quién hizo este dibujo triste en tu cuaderno?». Luciana tardó unos segundos en ubicar el papel. Uno de sus primeros registros, hecho en el embarazo, con garabatos torpes, palabras tachadas y manchas de lágrimas secas. «Lo hice yo, hija», respondió con calma. Aquel día estaba muy triste, pero luego encontré fuerza. Valentina examinó el dibujo, luego a su madre y dijo: «Pero ahora eres feliz, ¿verdad?». Luciana sonrió. «Ahora sí soy feliz». Y en ese instante cotidiano, banal para el resto, ella supo que todo había valido la pena. Porque enseñarle a una niña a reconocer la tristeza sin miedo y a valorar la propia fortaleza era el legado que quería dejar. No títulos, ni apariencias, ni lealtad ciega, sino el coraje de ser quien uno es y de no aceptar jamás un amor que duela disfrazado de cuidado.